7:29 minutos de la mañana. Ciertamente, Beatriz, ya está con nosotros en la mesa de primera página acá en Globovisión el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, de la Mesa de la Unidad, integrante del partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, por cierto, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento Nacional. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión. Buenos días, ¿cómo estás? Página. Bien, gracias a Dios. Diputado, ¿en qué estatus está en este momento en el Parlamento Nacional el trabajo para la designación de los dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral? Bueno, el día de ayer aprobamos por unanimidad el informe del comité. Una vez este proceso empezó el 11 de agosto con la designación de los primeros de la comisión preliminar, donde se eligían los 10 diputados, luego se amplió la sociedad civil, se conformó con 21 personas, 10 de la sociedad civil, 11 diputados. Vale acotar que es importante que el bloque de la Patria, el PSV, se negó a participar en este proceso. Entonces cuando hablaron en algún momento de omisión, fue una omisión propia, al negarse a participar en un proceso que estaba llamado, que los eligió el pueblo de Venezuela para eso además, para elegir nada más y nada menos que el árbitro electoral tan señalado en los últimos días por los procesos electorales que no se cumplieron, no por los que se hicieron, no, por los que no se cumplieron, como el revocatorio y las regionales, por ejemplo. Luego esto, bueno, transcurrió la convocatoria, las convocatorias públicas, fueron casi 34 las personas que se postularon, 17 de ellos con los requisitos requeridos por ley adicionalmente, y no solo eso, recordemos que eran las universidades y el poder ciudadano, es decir, el contralor, el defensor y la fiscal los que podían postular en este caso. Se hicieron las convocatorias pertinentes, incluso hay una prórroga de parte del comité y de parte de la plenaria. Ellos no postularon. Y al momento, al día de hoy, y a pesar de lo que salió de la mesa de negociación y diálogo, no han postulado hoy rector. Entonces la omisión está muy clara. La omisión es del poder ciudadano, la omisión es de parte del bloque del PSUV, al no participar en un proceso, y claro que no querían participar porque no quisieran validar. Vimos cómo fueron corriendo al Tribunal Supremo de Justicia. Perdón, solo una precisión, diputado Guaidó. En ese caso, entonces, ¿cómo quedaría el tema de la designación de los dos rectores? Bueno, hoy y la designación o el mandato... Digo, porque si no postuló el Poder Ciudadano, así es. ¿Cómo se llenaría esa vacante? Ok, aquí hay dos opciones. Uno, subsanar esa omisión por parte, insisto, del Poder Ciudadano. Hay que subsanar la omisión. ¿Sabe? El Poder Electoral no se puede quedar vacante. Lo puede hacer la plenaria o se puede reconducir a un comité que amplíe la base de consulta. Son las dos opciones que tenemos hoy. Será la plenaria la que decida en definitiva cómo subsanar esa omisión. Las universidades hicieron su trabajo, las universidades cumplieron con el deber y podemos elegir hoy ese nuevo rector por parte de las universidades o en las próximas sesiones, ya entregado en cuenta el informe final del comité de postulación. Es decir, para precisar, ¿ustedes elegirían hoy o en la próxima sesión de la Asamblea Nacional a uno de los dos rectores o a los dos? En primera instancia, a uno de los dos rectores. Y la plenaria decidirá, insisto, cómo subsanar la omisión del Poder Ciudadano. Ahora, recientemente, esta misma semana pasada, diputado Guaidó, el viernes específicamente, hubo una solicitud que hizo el diputado Héctor Rodríguez en nombre de la bancada del Gran Polo Patriótico al TCJ, precisamente sobre este tema. Vamos a escuchar exactamente parte de lo que es el planteamiento que expone el diputado Héctor Rodríguez. Y que debe ser el órgano legislativo, como manda la Constitución, quien nombra estos rectores del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, la oposición venezolana dirigiendo la Asamblea Nacional, producto de su desacato, pero producto también de sus ausencias, de sus inasistencias, no han cumplido con los lapsos, no han logrado generar el procedimiento necesario para el nombramiento de estos dos rectores. Y eso es muy peligroso para la institucionalidad venezolana porque pondría en riesgo el cronograma electoral que está corriendo para el año 2017, donde deberíamos tener elecciones de gobernadores y alcaldes. Bien, parte de lo que expuso el diputado Héctor Rodríguez. Están solicitándole, para decirlo de forma llana, le piden al TCJ que subsane lo que ellos denominan la omisión legislativa. Además alegan también lo del tema del presunto desacato del Parlamento Nacional. Sí, no, además con un argumento bastante falaz, para que no haya problemas con el cronograma electoral. Hoy hay problemas con el cronograma electoral. Hoy hay problemas con el derecho a elegir de los venezolanos al secuestrar el voto con respecto al referéndum revocatorio, al anularnos las firmas por secretaría por tribunales que no tenían competencia y, más grave aún, al no cumplir con el mandato constitucional de elegir
hoy a los gobernadores. El pasado domingo hemos podido elegir nuevos gobernadores. El domingo que viene hemos podido elegir nuevos gobernadores. No lo hacen porque tienen miedo a un árbitro que incluso ya hace un año exactamente les dieron un vuelco importante de manera electoral. Es decir, la omisión está muy clara. Es por parte de los que no participaron en el comité de postulaciones. Aquí está acá, hito a hito, cada uno de las acciones de este comité. Durante casi 4 meses estuvimos revisando postulados, haciendo las convocatorias públicas, los descargos, el periodo incluso de impugnaciones, y entonces tanto el CNE, que no convoca elecciones, así que la forma de garantizar el cronograma es respetando la Constitución. Ahora, diputado, en ninguno de los actos que ejecutó el comité de postulaciones, en ninguno de ellos hubo participación de la bancada del Gran Polo Patriótico. No, es que de entrada se negaron a participar, Gabriel. De entrada, es decir, habían 7 lugares de los 11 que conformaban los diputados, 4 para el bloque de la patria, en proporción a lo que ellos representan hoy en minoría en el Parlamento Nacional. Lamentablemente se negaron a participar, como se niegan muchos incluso a ir al Parlamento, 8 meses, incluso algunos diputados sin ir a la instancia. ¿A quién le hacen daño? ¿Al Parlamento Nacional? No, a los electores, que en definitiva los eligieron para representarlos ahí. Para ir haciendo algunas precisiones, diputado, este trabajo cuando comenzó en agosto, según el TCJ, en agosto todavía el Parlamento Nacional se encontraba bajo la figura de desacato de varias sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del TCJ por la incorporación de los diputados de Amazonas. Estos diputados fueron desincorporados de forma permanente este mes de noviembre. Se ofició al TCJ oficialmente sobre esta desincorporación. ¿Han recibido ustedes alguna notificación formal donde el TCJ diga que haya cesado ya el desacato de la Asamblea Nacional? No, simplemente la política de micrófonos que utiliza ahora con mucha soberbia parte del gobierno. No existe tal figura como desacato a un poder autónomo. Eso es una figura que inventó el TCJ como excusa para tratar de torpedear todas las iniciativas, no solamente del Comité de Postulaciones, sino la ley de cestatiques, la ley de propiedad para beneficiarios de emisión de vivienda, la de seguridad social para trabajadores de la seguridad, entre otras. O sea, es lamentable el atrincheramiento que tiene el TCJ en detrimento únicamente del pueblo de Venezuela. O sea, habría sido otra historia este año si se respeta sobre todo la parte económica, el presupuesto, por ejemplo, que hoy está en la práctica reconducido. ¿Le hace daño a los diputados, al Parlamento? ¿Creerían ellos que tratan de minar la base de apoyo del Parlamento cuando no ha sido así? Le hace daño al pueblo de Venezuela cuando no hay un préstamo a nivel internacional al país, porque no hay confianza en este gobierno maula, porque no hay confianza en un régimen que no respeta los derechos humanos, que está señalado internacionalmente incluso de narcotráfico. Entonces no le hace daño a Juan Guaidó, a Voluntad Popular, a la unidad, al Parlamento. Le hace daño al pueblo de Venezuela, el atrincheramiento al que ha caído de manera muy lamentable y en deterioro de la calidad de vida de nosotros, de los venezolanos, la comida, la medicina, este momento que vive el país. Ahora, diputado Guaidó, en cuanto a la aplicabilidad legal del acto legislativo que van a ejecutar el día de hoy con la designación de este rector o rectora del Consejo Nacional Electoral, realmente, ¿qué posibilidades ciertas hay de que pueda ocupar el cargo cuando hay esta solicitud ante el TCJ para que el TCJ sea quien designe los rectores del Consejo Nacional Electoral? Y de acuerdo a la jurisprudencia que ha emanado desde la Sala Constitucional y la Sala Electoral, todos los actos del Parlamento son nulos para el máximo tribunal de la República. ¿Qué va a pasar con el acto legislativo de hoy? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Vamos a continuar nuestra conversación con el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional.